temprana y la enfermedad avanzada. Y tradicionalmente, pues, ¿qué hacer después que ya patología, que cirugía hace el trabajo de, ginecología, perdón, hace el trabajo de hacerle el tratamiento local con cirugía, radioterapia, pues ya después eventualmente verá si el paciente debe recibir o no radioterapia, y ya el doctor Gaspar Pérez Jiménez dio todas las recomendaciones operatorias. Sin embargo, nosotros a lo largo de la evolución de este cáncer, y este fue uno de los cánceres, o sea, que quisimos empezar con este cáncer cuando platicamos con el doctor Lazo de la Vega, porque hay muchos cambios en la forma como se concibe esta enfermedad a lo largo de los tiempos, y tradicionalmente también siempre habíamos valorado esta enfermedad solo por su histología. Los endometrioides, los serosos, los carcinosarcomas, los carcinomas de células claras. Sin embargo, en la actualidad sabemos que hay muchas alteraciones genéticas que tienen estos cánceres que pueden ser subclasificados de acuerdo a los tipos moleculares, que también pues, en la charla de patología se explicaron y que cambian el manejo de nuestros pacientes. Entonces ya nosotros sabemos pues, que cuando una paciente es operada de cáncer de endometrio o tenemos una muestra de cáncer de endometrio, nosotros debemos clasificar si este tumor o valorar si este tumor es deficiente de las enzimas reparadoras del DNA, si la paciente tiene la presentación, la mutación en POL, si el P53 está no mutado o está aberrante, o si ninguno de estos, si no tiene ninguna de estas alteraciones, entonces es una paciente con no una alteración molecular clasificable. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque ya les decíamos que esto cambia mucho el manejo de los pacientes. Miren las curvas de supervivencia de un paciente, por ejemplo, que tenga un POL mutado en comparación con los pacientes que tienen P53 aberrante. Tienen peores tasas de supervivencia, de mortalidad, pues tienen, y mayores tasas de recaídas cuando el paciente pues tiene, además de ser, por ejemplo, P53 mutante, tiene la invasión linfovascular, que era una de las cosas que el doctor Pérez Jiménez en su charla decía, hay que fijarse mucho, el patólogo tiene que reportar mucho la invasión linfovascular porque eso hace que le demos o no quimioterapia o radioterapia, y bueno, y eso forma parte de la clasificación tradicional, si el paciente tiene o no la invasión linfovascular, y cuando tiene esas cosas, esos factores clínicos, más alteraciones moleculares, pues realmente la discriminación en cuanto a tasas de recaída es muchísimo más amplia, ¿no? Y ya podemos identificar qué pacientes están en mucho más riesgo de recaer. Bueno, este es el último consenso que creo que lo discutíamos esta semana o platicamos esta semana con los residentes de oncología médica, que había pues un nuevo consenso de la Asociación Europea de Ginecología Oncológica y de ginecología obstetricia, perdón, y de la Asociación Europea de Patología. Entonces, realmente se mantienen los mismos grupos, bajo riesgo, en riesgo intermedio, alto riesgo, intermedio alto, alto riesgo y la enfermedad avanzada. Y bueno, obviamente empiezan a clasificarse los pacientes, a cambiarse de acuerdo a cómo estén ellos en cada una de las alteraciones. Entonces, desde el punto de vista sistémico, nosotros nos preguntamos, por ejemplo, en este paciente de grupo de bajo riesgo, si hay algún rol, ya el doctor Pérez Jiménez habló sobre el tratamiento de radioterapia, si hay algún rol en una paciente operada de bajo riesgo para darle radioterapia, y bueno, estos estudios, aunque no valoraron exactamente las alteraciones moleculares, nosotros sabemos que la respuesta es no. No, porque no se benefician de un tratamiento sistémico e incluso tampoco se benefician de radioterapia. O sea, el riesgo de ellos de recaída es baja, así que esta paciente con el tratamiento quirúrgico puede ser suficiente. ¿Qué pasa con los pacientes intermedio alto? Esto, bueno, vamos al estudio PORTE, que también el doctor Pérez Jiménez lo platicó. El estudio PORTE es un estudio que las pacientes con cáncer de endometrio operado eran aleatorizadas a recibir quimioterapia más radioterapia y después continuar con quimioterapia versus radioterapia. Entonces, este estudio PORTE valoró esto en pacientes y cuando se hace el análisis de los pacientes
que caerían pues, en riesgo intermedio alto, sabemos que la radioterapia y la quimioterapia adyuvante impactan supervivencia global y supervivencia libre de progresión, particularmente en aquellos pacientes en etapa 3. Entonces, para los residentes de oncología, de ginecología, realmente los pacientes con etapa 3 es muy claro el rol de la radioterapia y la quimioterapia adyuvante. Entonces, si hay un rol para este grupo de pacientes. La recomendación del consenso, que creo que también Blaisen habló mucho del consenso, cuando dio la charla de manejo local, pues obviamente es radioterapia, más si el paciente tiene una etapa 2, si tiene inflamación linfovascular, pues darle radioterapia y considerar pues quimioterapia para pacientes con alto riesgo y con invasión linfovascular. Aquí vemos pues este mismo, cuando este es el riesgo intermedio alto y este es alto riesgo, lo que aplica para riesgo intermedio y bajo, intermedio alto y para alto riesgo, aplica también para alto riesgo. Y el estudio PORTEC valoró esto. Como les decía, pues en pacientes en etapa 3 hubo un impacto en supervivencia libre de progresión, falla de tratamiento, supervivencia global, cuando las pacientes recibieron quimioterapia y radioterapia. Entonces, etapa 3, para estos pacientes de alto riesgo, la quimioterapia y la radioterapia, el estudio PORTEC favorece esa intervención. ¿Okay? Entonces, cuando un paciente tiene riesgo bajo, nosotros no le damos quimioterapia, no le damos radioterapia. Riesgo intermedio, ahí se considera la radioterapia, más o menos si tiene algún factor de invasión linfovascular, se le pudiera dar quimioterapia, y en riesgo alto, pues la quimioterapia y la radioterapia por el estudio PORTEC 3 es una opción. ¿Okay? Sin embargo, y esto lo discutíamos con Ronald, creo que esta semana o la semana pasada, esta semana, ¿no? Sí. Esta semana discutíamos este estudio, porque nosotros estamos haciendo una preparación para el examen de ASCO, y nos ponían una pregunta, una paciente con etapa 3, y la respuesta, o sea, todos en la discusión de los miércoles, por el estudio PORTEC 3, escogimos la respuesta de quimioterapia, de radioterapia. Y la respuesta, según ASCO, era quimioterapia, solo quimioterapia. Entonces, ellos se basan en este estudio, en el estudio Yogi 250, ¿sí? 258, que fue un estudio parecido al PORTEC, que aleatorizó a las pacientes de etapa 1 a 4, o sea, 1 a 4, aquí hay diferentes tipos de riesgo, ¿no? A recibir quimioterapia sola o el esquema de quimioterapia y radioterapia, como el estudio PORTEC adicional, como el estudio que le comenté anteriormente. Entonces era como para ver quién es mejor, si quimio o radio, quimio solita o quimio más radio. Entonces, y aquí vemos que en este estudio, pues yo no lo veo muy bien aquí, pero casi todas las pacientes eran etapa 3, ¿ok? Aquí. Entonces, este estudio no encontró diferencia, ¿ok? De darle solo quimioterapia a las pacientes, y no, o sea, ya operadas, y no en comparación con radioterapia, con quimio más radioterapia. ¿Okay? No sé si me siguen, o yo me estoy explicando bien. Entonces, este estudio no encontró diferencia, y por eso, pues, en la práctica del examen que estábamos haciendo, la respuesta para ASCO era quimioterapia solo, porque era una paciente con etapa 3. Sin embargo, cuando nosotros comparamos otros outcomes en este estudio que no incluyó radioterapia, las pacientes que no recibieron radioterapia tenían mayor tasa de recaída locorregional y mayor tasa de recaídas pélvicas, porque hay un beneficio en la radioterapia en este grupo de pacientes. De tal manera que, bueno, esto puede ser, pues, el GOG es un estudio americano, el PORTEC no sé si es un estudio un poco más amplio europeo o qué, bueno, salió publicado en Lancet, así es que, y bueno, obviamente este estudio de este grupo americano se inclina más a la radioterapia. Nosotros acá en Panamá seguimos mucho más, o sea, preferimos darle un esquema de quimioterapia y radioterapia a las pacientes, particularmente porque sabemos que cuando una paciente tiene una recaída local y tiene una recaída pélvica, pues eso se convierte en un problema. Entonces, es complejo. En el estudio PORTEC hay otros. Recuerden que yo les dije que ahorita clasificamos los cánceres de endometrio de acuerdo a alteraciones moleculares, pero tradicionalmente lo hemos clasificado de acuerdo a su histología. Y en este estudio PORTEC valoró la histología carcinomas serosos de endometrio, que es un subtipo, y ellos encontraron que darle quimioterapia y radioterapia a estas pacientes con seroso, que es un cáncer que yo creo que eso se lo escuché al doctor La Vega, creo que en una de las clases, no es de las charlas pasadas, seroso de endometrio no es igual a seroso papilar de ovario, o sea, son tumores
que se parecen, pero tienen un comportamiento completamente diferente. Y en este estudio, y yo tradicionalmente cuando era residente me parecía que, ay, seroso de endometrio, yo tenía esa ginecología seroso, tenía ese concepto de que probablemente pudiera responder como un seroso de ovario, lo que no es cierto. Sin embargo, en este estudio hicieron un análisis en los pacientes con seroso, con esa histología que es compleja, y ellos sí vieron que añadir la radioterapia a los pacientes, la radioterapia y la quimioterapia en el PROTECT a la histología serosa impactaba en supervivencia global y en supervivencia libre de falla de tratamiento. Entonces, el estudio PORTE pues, nos ayuda. En este grupo de pacientes hay un punto de que la mitad de los pacientes con carcinoma seroso de endometrio, entre 40 y 50% son P53 aberrantes. Cuando se estudia esto, se ve pues que esos pacientes tienen P53 aberrante. Entonces, tal vez esto explica por qué no se comportan tan bien. Recordemos que la proteína P53 es el guardián del genoma, y cuando se activa la P53, la célula va a apoptosis, va a muerte celular, y uno de los mecanismos de cáncer es que se evade la apoptosis. Entonces, cuando hay estos tumores serosos, carcinomas serosos, casi la mitad de ellos tienen P53 aberrante. Entonces, eso hace que probablemente no tengan un comportamiento tan bueno, o bueno, ningún cáncer tiene un comportamiento bueno, pero no tenga un comportamiento un poco más agresivo de lo que nosotros esperaríamos. Entonces, hay otras alternativas que uno puede hacer y que hacemos aquí también en el oncológico, no solo dar quimioterapia y radio y después quimio, sino que también se ha valorado por estos estudios que son un poquito más viejos el manejo secuencial de quimioterapia, o sea, primero se da radioterapia y después se da quimioterapia de manera secuencial. Y eso lo hacemos porque a veces pensamos que darle quimio y radio a un paciente puede ser un poco tóxico para la paciente. Si la paciente tiene comorbilidades, tiene otros antecedentes, entonces le damos primero la radio y le damos quimio, y hay estudios que han valorado esa secuencialidad de muchas maneras. Lo han valorado en sándwich, como decimos nosotros, quimio, radioterapia, y después completamos la otra quimio, o darle toda la radio y después darle quimio. ¿Okay? Y bueno, esto es un metaanálisis de la combinación de diferentes estudios que valoraron secuencialidad de quimio secuencial versus radioterapia sola, y también vio que había un beneficio en la supervivencia libre de progresión en darle el manejo secuencial. O sea que en este grupo de pacientes, combinar la radio con la quimio, ya sea concomitante o secuencial, impacta en supervivencia libre de progresión. Y si consideramos el estudio del GOG, darle solo quimio a algunos pacientes de etapa 3, también pues es una alternativa. En este estudio, cuando ellos ven células claras, que es otro tipo feo de cáncer histológico, de cáncer de endometrio, ellos no encuentran un beneficio en células claras del tratamiento de quimioterapia. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vamos y estos estudios han valorado pues la histología, cuando nosotros empezamos a valorar las diferencias moleculares del cáncer de endometrio, y vemos, pues, y considerando el estudio PORTEC tomó muestra de los pacientes y después clasificó algunas de ellas de manera molecular para ver, porque el estudio inicialmente se hizo nada más con los datos clínicos, pero después ellos hicieron un análisis molecular para ver el impacto o no de la estrategia de quimioterapia o radioterapia en los subtipos moleculares. Y ellos ven, por ejemplo, bueno, ellos vieron de las muestras que pudieron conseguir del estudio, porque no, obviamente en un estudio clínico no todos los pacientes pueden tener muestras, pero había un 22% de P53 aberrante, un 14% con mutación en POL. Recuerden que yo les dije que esta mutación hace que los pacientes tengan buen pronóstico. Los pacientes que tienen deficiencia de las enzimas reparadoras, y un 31%, o sea, un tercio de los pacientes son de esos que no se le puede clasificar. El hecho de que no se le pueda clasificar no significa que no tengan una alteración, sino que simplemente nosotros no sabemos cuál es la alteración. ¿Okay? Entonces, y ellos ven pues que, por ejemplo, el beneficio de la quimioterapia y la radioterapia se ve en los que tienen la crucecita, en los pacientes que tienen P53 aberrante, y en pacientes que no son clasificables. Sin embargo, en pacientes POL mutados y en pacientes que tienen deficiencia de MMR, o sea, de enzimas reparadoras del daño, por lo menos en el estudio PORTEC no se vio el beneficio. Ahora bien, recordemos que cuando nosotros agarramos una muestra, levanta el estudiante que está ahí. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos una muestra y nosotros la reducimos, perdemos poder para detectar una diferencia. Entonces,
Pero de manera interesante, esto como de manera exploratoria vio que estos grupos de pacientes pues se beneficiaban o no. Ese es el análisis de él. Entonces, bueno, yo sé que he hablado mucho, pero ya tratando de aterrizar, perdón, en pacientes de alto riesgo, la quimioterapia concomitante con la radioterapia y después o darlo de manera secuencial es una recomendación. Aquí la quimioterapia sola es una opción, ¿ok? Por eso los europeos consideran eso como una opción, no como el manejo estándar, como decían los gringos en el examen que estamos practicando. ¿Ok? Los carcinosarcomas deben ser tratados como alto riesgo. Los carcinosarcomas, y eso lo hablábamos ayer con Daliana, creo, ayer o antes de ayer, los carcinosarcomas son carcinomas, aunque dicen carcinosarcomas, a diferencia de los, ¿cuál? Del adenosarcoma. El adenosarcoma es un sarcoma y el componente de adeno es un componente epitelial benigno. Entonces, los carcinosarcomas son tratados como cáncer de endometrio o carcinomas, pues. Y bueno, obviamente estos pacientes, P53 aberrante y carcinosarcoma, y POL, perdón, por tener buen pronóstico, realmente tal vez no entran en manejos mucho más agresivos. Okay. Moviéndonos hacia el tratamiento de la enfermedad sistémica, ¿cómo tratamos a un paciente con ya no son este paciente que se ha operado y lo manda a ginecología y lo manda a radioterapia a decir qué vamos a hacer con este paciente para reducir el riesgo, sino aquella paciente que ya viene con enfermedad avanzada? ¿Cuáles son las opciones? Nosotros le podemos dar tratamiento hormonal, está la opción de quimioterapia, está la opción de terapias blancos y la opción de inmunoterapia. Y eso lo vamos a discutir así a vuelo de pájaro. El tratamiento hormonal, y esto pues es un análisis sistemático, una revisión sistemática que no necesariamente lleva a un metaanálisis, pero que valora el uso de la terapia hormonal en pacientes con cáncer de endometrio. Nosotros no dejemos, y esto para los residentes de oncología, no dejemos de considerar la posibilidad de tratar a una paciente con tratamiento hormonal, con cáncer de endometrio en etapa avanzada. Eso es una posibilidad. ¿En quién podemos tratarla? Bueno, obviamente en pacientes de bajo grado. ¿Okay? Pacientes con tumores de bajo grado, que el patólogo nos reporta bajo grado, y tumor que no tenga una tasa de crecimiento tan alta, ese es el paciente ideal para iniciarle progestágeno. Y bueno, obviamente la positividad de los receptores y la presencia pues, de tumores de bajo grado puede ser hasta tan alta como hasta el 80%. La guía incluso recomienda si el paciente tiene bajo grado y tiene receptores hormonales negativos y tiene una enfermedad que no es muy rápidamente progresiva, aunque el paciente tenga receptores hormonales negativos, consideran que, recomiendan que consideremos darle hormonoterapia, que darle progestágeno. Las tasas de respuesta, pues, estas tasas de respuesta después de falla progestágeno puede ir, bueno, es muy variable. Los estudios son pequeños, van de 15 a, de 10 a 53%, los niveles de aromatasa, un 8 a 9%, el tamoxifeno y la progestágeno, o sea, es muy variable. Entonces, lo que recomienda la guía, como les decía, pues es que la terapia hormonal es una línea hormonal inicial de tratamiento sistémico, perdón, en pacientes con bajo grado y sin enfermedad progresiva. Esto es tratamiento sistémico, ¿no? Y usualmente empezar con acetato de megestrol, que es lo que tenemos aquí, de 160 miligramos al día. Y otras opciones son tratamientos con inhibidores de aromatasa, tamoxifeno, el fulvestrant, etcétera, que aquí les ponía cuáles son los porcentajes de respuesta en este grupo de pacientes, que realmente no es tan malo, aunque son estudios pequeños y son amplios, ¿no? La quimioterapia. Bueno, aquí lo voy a resumir la quimioterapia, porque obviamente esto no es una clase de oncología. Tradicionalmente, nosotros a los pacientes le damos quimioterapia de oncología médica, que es decir, le damos quimioterapia con 3 drogas, un esquema de cisplatino, doxorubicina, incluso adriamicina o doxorubicina a estos pacientes. Entonces son esquemas complejos. Esto es un metaanálisis que trata de valorar si aumentar las dosis, dar esquemas más intensos de quimioterapia versus esquema de 2 drogas tiene un impacto y ellos no encuentran gran diferencia. Entonces, en supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Sin embargo, cuando damos más drogas,
la toxicidad lógicamente es peor, ¿no? Entonces eso hace que nosotros nos inclinemos a dar un tratamiento con 2 drogas, ¿no? Tradicionalmente, pues el estudio que valoró, que no se incluyó en el metanálisis anterior, el estudio del GOG 209, que valoró la incorporación de 3 drogas, este se llama TAP, o sea, que es paclitaxel, doxorubicina y cisplatino, contra carboplatino paclitaxel, que es un esquema de 2 drogas. No encontró diferencias, y este es el análisis final de este estudio, ya se publicó hace mucho tiempo y bueno, recientemente se presentó el estudio a largo plazo y no encuentra una diferencia con tasas de respuesta de cerca de 50%. Entonces, a raíz de este estudio, pues nosotros, uno de los esquemas que damos a los pacientes de quimioterapia es carbotaxol en primera línea, con una reducción en la toxicidad cuando damos 3 drogas, es más tóxico, como se demostró en el metaanálisis. Entonces, esto es lo que hacemos con las pacientes, tradicionalmente es lo que hacemos ahorita con cada paciente que nos llega a la institución. Rápidamente, ya cuando nos acercamos ya a otro approach a los pacientes con cáncer de endometrio, y es valorar pues situaciones moleculares como la presencia de inestabilidad microsatelital. Recordamos pues que el genoma humano tiene genes y secuencias que codifican y DNA extra, o sea, la parte del genoma está en secuencia extra DNA, lo que une los telómeros, que no son áreas codificantes que protegen pues, lo que están unidos las cromatinas, aunque ese es DNA extragenético. Este DNA extragenético tiene secuencias que se repiten de manera secuencial, ¿ok? Y esto es un 15%. Y cuando se repiten así en tándem, se llaman satélites de acuerdo al tamaño. O estas secuencias son de 10, aquí no lo veo muy bien, pero lo más importante es que veamos que los microsatélites son secuencias de menores de 5 pares de base, ¿ok? Hay macrosatélites, minisatélites, pero los microsatélites son de menos de 5 secuencias que se repiten de manera ordenada. Cuando hay daño en el DNA, entonces eso se altera y eso lo llamamos inestabilidad microsatelital. Y un 20% de los pacientes con cáncer de endometrio tienen inestabilidad, o se le ha documentado inestabilidad satelital, particularmente pues los que están ubicados en el segmento uterino bajo. Y bueno, ¿qué pasa cuando ocurren cuando ocurre un daño en el DNA? Cuando ocurre un daño en el DNA, en estas secuencias satélites, en estas secuencias se repara, ¿ok? Se repara este daño y entonces ya esos no aparecen los microsatélites y le llamamos porque esos microsatélites están estables. Esa secuencia repetida está normal. Sin embargo, cuando hay un daño en el DNA, que eso no se repara, se altera la secuencia de las repeticiones y a eso le llamamos microsatélites inestables. ¿Okay? Y esto es directamente un marcador de daño o alteración en una reparación anómala del DNA. Cuando hay una reparación anómala del DNA, en las células tumorales se generan antígenos o neoantígenos porque la célula ya es diferente, que hace que el sistema inmune en teoría debería reconocer esas células porque son diferentes a las células normales por esa expresión. Entonces eso lo hace candidato a un ataque del sistema inmune si el sistema inmune está adecuado. ¿Ok? Y entonces ya vemos que estos pacientes que tienen inestabilidad microsatelital tienen mayor infiltración de linfocitos que tratan de atacar estas células malignas y bueno, un marcador indirecto de actividad linfocitaria, mayor expresión de PD1 y de PDL1. Y vemos pues que en cáncer de endometrio esta es cerca de un 50 a un 70, cuando valoramos, la utilización de agentes de inmunoterapia para combatir, o sea, usar estos pacientes tratar a estos pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, tenemos respuestas hasta 50%. ¿Okay? Y bueno, el pembrolizumab es un agente de inmunoterapia que combate las células que tienen pues, expresión de PDL1 y inestabilidad microsatelital. Y vemos pues, que, por ejemplo, en estos pacientes con síndrome de Lynch, que también tienen una alteración en el DNA, la tasa de respuesta son hasta 100%. Y en pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, que no son Lynch, que son esporádicos,
hasta un 40% de tasas de respuesta después de fallo a quimioterapia, lo cual es bastante grande. ¿Okay? Y bueno, obviamente esto se asocia pues incluso en pacientes, este es un estudio fase 1, pacientes que ya habían recibido diferentes quimioterapias y que tenían cáncer de endometrio con inestabilidad microsatelital, en tercera línea 30% de respuesta es bastante. ¿Okay? Y bueno, obviamente este es un estudio que se salió publicado, que se presentó este año en el Congreso de Cáncer Ginecológico, y bueno, utilizando un agente de inmunoterapia que se llama Dostarlimab, que es un anti-PD1, y valorando los pacientes, ellos hicieron el análisis que presentaron este estudio no está publicado, nada más está publicado la presentación, en los pacientes que tenían deficiencia o no, los deficientes son los que tienen inestabilidad microsatelital, los proficientes son los que no tienen. Levántate, oye, levántate. Tenían pues estas eran las características de los pacientes que eran deficientes o proficientes, y aquí vemos pues que en la primera línea, sí, está contigo, 50% de tasa de respuesta, más de 2 líneas, 36% de respuesta, y los que no tenían alteración, hasta incluso en ellos darle un agente de inmunoterapia se asociaba con un 13% de respuesta. En pacientes, este es un estudio de pacientes tratados. Entonces, esta tasa de respuesta es muy innovadora. Aquí vemos pues la duración de la respuesta es bastante grande. Y bueno, hay no solo la inestabilidad microsatelital, hay otras cosas que se llaman la tasa de mutaciones y la expresión de PDL1 que se puede encontrar en cáncer de endometrio, no solo en inestabilidad microsatelital, que pueden hacer al cáncer de endometrio factible a tratamiento hormonal, de inmunoterapia. Y bueno, el pembrolizumab se ha utilizado incluso en pacientes que no tienen inestabilidad microsatelital con tasas de respuesta muy buenas. Y bueno, hay otras alteraciones moleculares que se han utilizado y que se han visto. Hay una droga que se llama levantinib, que es un antiangiogénico que en estudios fase 2 demostraba pues alguna respuesta de cerca de un 40%. Entonces, con buenas tasas tasas libres de supervivencia libre de progresión en estudios fase 2. Y bueno, y este es otro estudio que combina el levantinib con el pembrolizumab, un agente anti esta alteración antiangiogénico con el pembrolizumab en pacientes que habían fallado a quimioterapia versus quimioterapia de segunda línea. Este estudio tampoco está publicado todavía, pero es un estudio también que se ha presentado desde el año pasado en ASCO y ahora se están haciendo actualizaciones y se ve pues que darle levantinib con pembrolizumab se asocia con mejores tasas de respuesta que quimioterapia. Entonces, esto hace que el cáncer de endometrio, el tratamiento y el manejo de los pacientes con cáncer de endometrio esté cambiando. Probablemente en el futuro le vamos a dar más este tipo de agentes. Esto es en segunda línea, pero dentro de pocos años estas drogas se utilizarán en primera línea. El pembrolizumab y el lenvatinib, en comparación con la quimioterapia, con diferencias tanto supervivencia global como supervivencia libre de progresión dramáticas. Y en pacientes proficientes y en todos los pacientes, o sea, incluso no importaba la alteración en la reparación o sea, si no tenías alteración en la reparación del DNA, particularmente es donde está aprobado la utilización de esta droga. ¿Ok? Y bueno, básicamente tasas de respuesta de 40% contra 12% de quimioterapia, esas son diferencias abismales. Y la seguridad, pues son tratamientos que tienen su grado de toxicidad. Bueno, como inmunoterapia, los pacientes pueden desarrollar más hipotiroidismo, algo de hipertensión porque es un agente antiangiogénico, etc. Y bueno, ya este es lo último que quiero hablarle, y esto es un estudio que también se presentó en este Congreso de Ginecología y tiene que ver con el seguimiento de las pacientes con cáncer de endometrio. ¿Sí? Que ya terminaron el tratamiento, qué tan cerca, o sea, qué tan seguido tenemos que estarla vigilando con estudios de imágenes y tomografías y todo lo demás. Los dividieron los pacientes en una vigilancia muy intensiva por 5 años, que incluía esto, ¿no? Al mes 4, 8, 6, 12, incluía pues tomografías anuales y papanicolado. En pacientes de bajo riesgo, también pues cada 6 meses papanicolado y tomografía anualmente por los 2 primeros años. Y bueno, y el minimalista, que le hacía un seguimiento pues cada 6 meses, de pronto una tomografía anual. Esto pues, el grado de esto me pareció un estudio interesante, y aunque no forma parte del manejo sistémico,
quise concluir con esto y no ve diferencias. Entonces parece ser que el seguimiento estricto de las pacientes de vigilancia de cáncer de endometrio probablemente no impacte de manera importante ni siquiera en pacientes de alto riesgo o pacientes de bajo riesgo. ¿Ok? Incluso ni siquiera las tasas de recaída, ¿no? Esto a veces es difícil explicárselo a las pacientes, porque las pacientes creen que si vienen más seguido, se les está dando una mejor atención. Y cuando tienen recaída dicen, no, es que usted me dio una cita tarde, ¿no? Pero no, realmente hay evidencia de que no hay gran diferencia. Así que bueno, y aquí tienen las tasas de recaídas vaginales, pélvicas a distancia y realmente no hay gran diferencia entre uno u otro abordaje. Y la calidad de vida de las pacientes tampoco se ve alterada si se hace un enfoque básico o un enfoque muy intensivo. Y bueno, finalmente, pues en el caso de la enfermedad sistémica, pues el pembrolizumab, en pacientes que tienen alteración en el MSI, pues es una alternativa, y en pacientes el uso pues de tratamiento de levantina con pembrolizumab también, pues en pacientes que son proficientes es una aprobación de FDA. Entonces eso es lo que creo que me pasó un poquito, pero bueno, empecé 5 minutos tarde. Así es que bueno, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Ah, perdón. Sí, perdón. Pensé que era Blaze. Calculando cuánto le va a pasar a la terapia secuencial, pues y le pide una tomografía ya contrastada, porque la tomografía no es simulación sin contraste. Okay. Porque uno se toca sorpresa a la alta nacional y cáncer durante no ha podido notar, no es común, pero aprovecha una técnica, ¿no? La otra cosa es que los bioclínicos nos dicen a nosotros que en etapa 3 la combinación de quimio radio no nos está funcionando, ya sea la droga no es la adecuada, por los mecanismos que tú presentaste moleculares implican resistencia. Y la idea es ya sea utilizar otros medicamentos combinados con radiación para incrementar la radiosensibilidad. Hasta ya que vamos en endometrio y incluso inmunoterapia. Ya lo veremos en fase 1, fase 2 en 10 años. Y lo tercero, nosotros siempre discutimos en el departamento, es que pacientes de etapa 3 requieren, además de la radioterapia externa, radioterapia. Sí. No todas van a requerir radioterapia. Entendemos que el tema de radioterapia en etapa temprana sí era un tema muy primordial, y había la idea de que todas las mujeres de etapa 3 que recibían externa tenían que recibir radioterapia también. Y revisa la NCCN, yo no tengo chance de ponerle esto de dice RRT más o menos para radioterapia vaginal. ¿Quién debe recibir radioterapia vaginal? Margen positivo y pasión al estroma cervical, porque están carcinomas dentro de alto riesgo. Quizá la que tiene solo posibilidades de recaída regional o a distancia, funciona nada más la pérdida, ¿no? Así que de pronto puede encontrarse que el radiólogo lo presentó en conjunto a nosotros y no decidimos encargar dosis en la bañera. Sí, creo que eso fue una de las cosas que también Gaspar lo comentó y a mí, por lo menos para mí fue algo muy bueno, porque a veces yo tenía también esa tendencia de empujar la braqui, ¿no? O sea, de que casi que todas las pacientes requerían braqui y la evidencia dice que no, ¿no? O sea, que probablemente hay algunas pacientes que se pueda obviar la braquiterapia, ¿no? En este grupo de pacientes. Sí, doctor, ¿cómo no? A ver, doctor. La tendencia actualmente es tratar de forma secuencial. Los estudios de presentación generalmente comienzan con radioterapia y después con quimio. No, Ok, tenemos dos formas basadas en la evidencia de dar la quimioterapia y la radioterapia en aquellas pacientes etapas 3 o etapas 2 de riesgo alto y que lo requieran. Uno es darle un esquema tipo Portec. El esquema tipo Portec da radioterapia con quimioterapia a la vez y después quimioterapia.
Y comentaba, entonces eso es, y en ese grupo particularmente, en ese estudio, se ve que los pacientes con seroso se benefician. O sea, con ese abordaje tipo porte. Lo que les presentaba era la otra evidencia de que había esquemas secuenciales, pero son estudios un poco más viejos. O sea, en la actualidad, o sea, uno no va tanto a la secuencialización, sino a dar un esquema de tipo porte, darle quimio radio y después radioterapia. Hay algunas pacientes que uno considera pues que no van a recibir la quimioterapia, que no pueden recibir las dos cosas porque va a ser muy tóxico, y si queremos darle el beneficio de la quimioterapia, la secuenciamos. Y agarramos los estudios viejitos de secuenciación, que son superior a radio sola, ¿ok? Pero no sabemos si eso es superior a quimio radio con quimioterapia, o sea, eso no lo sabemos. Entonces, en los estudios de secuenciación, por subtipo histológico, seroso, células claras, no se vio un beneficio de la quimioterapia secuencial en comparación con la radio sola. Puede ser que eso sea un poder, o sea, que se haya bajado el poder del estudio y por eso no haya una diferencia, o que efectivamente no haya ninguna diferencia y en este grupo de pacientes no digamos darle eso, sino solo radio sola. No, es difícil decirlo, ¿no? Aquí a veces lo que damos es la quimioterapia primero, porque es por la logística de que el paciente no puede empezar de una vez, y entonces, y la queremos secuenciar, empezamos con radio y después le empezamos quimio, porque es lo que más inmediatamente yo puedo hacer. Yo puedo decir en el consultorio, se la ve hoy, que ya le doy radioterapia, quimioterapia. Sin embargo, radiooncología requiere pues el cupo en el quirófano, no, en la máquina, en la simulación, entonces eso puede tomar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, por eso se hace. Doctor Arauz. Sí, pero creo que en nuestro medio es también un poco más coyuntural, o sea, es decir, eh, la terapia puede demorar un poco y entonces uno empieza con quimio, ¿no? O sea, sistema. Claro, claro, claro. A ver, perdón, sí. No, yo creo que idealmente, o sea, digo, habría que ver el criterio del protocolo del Portec 3, pero me atrevería a decir, no, o sea, ese dato exacto no lo tengo, pero me atrevería a decir que menos de 6 semanas después de la cirugía está empezando a ver, Ronald, exacto, 4 semanas. Usualmente dentro de los estudios son de 3 a 6 semanas el tiempo. En el estudio Porte, pues como comenta Ronald, es 4 semanas. En la práctica clínica, pues los pacientes no están en estudios clínicos, yo creo que es razonable menos de 6 semanas. Entonces, de manera importante, lo que pudiéramos generar de esto es que se opera a la paciente y se considera pues que requiere manipulación de radioterapia, mandarla tempranamente a radioterapia para que esas 6 semanas vaya ocurriendo todo este proceso, para que cuando la veamos, pues empecemos quimio y radio como el Protec 3, ¿no? Que es el estudio de referencia para poder valorar. Yo creo que eso es algo que podría salir de aquí, de esta sesión, beneficiando a nuestras pacientes, por supuesto.
decimos no son los costos. Recientemente creo que se delante una encuesta a diferentes tipos de países para ver cuántas drogas tienen disponibles. Y entonces, después de ver la lista, Panamá se puede decir privilegiar frente a otros países que incluso de la región tienen un ingreso per cápita Chile, que no tienen nada que tenemos aquí disponible. Pero el mensaje es detección temprana. Aquí no hay un papa Nicolau, no hay una prueba de rutina. Lo que no es sangrado, pedido normal, técnico, menopáusico, eso es cáncer hasta que se mete los otros. Así es. Sin decir que es lo más frecuente. No es lo más frecuente, pero tienen que captarlo con certeza. Agradecemos otra vez al doctor por su maravillosa presentación. Muy amplia. Okay. Bueno, gracias. No son estudios, son líneas de investigación que queremos desarrollar y decir, bueno, ahí yo quiero trabajar en este tema, en este tema, en este tema, en este tema. ¿A quién le interesa? Entonces podemos ir organizando para ver si podemos hacer lo mismo. Pues por costumbre,